¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, finalmente ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el nuevo sistema del denominado dólar soja, que sigue siendo, en primer lugar, dólar soja, porque únicamente se habilita un nuevo tipo de cambio para las operaciones de soja y sus derivados, pero en este caso que afecta al productor, básicamente es la materia prima, que es la soja, con la cual se produce también aceite y harina. Lo primero para señalar es la presencia de prácticamente todos los representantes de la cadena comercial en la presentación, pero de ninguno de los productores. Cuando digo ninguno de los productores, me refiero concretamente a la mesa de enlace. En este sentido, está claro que el gobierno negoció con el sector exportador, o si se quiere, exportador y la industria aceitera, básicamente, pero que también es exportador, este, este proyecto que finalmente se convirtió en un decreto que se publicó hoy en el Boletín Oficial. Eh, Era previsible que así fuera. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de aquella famosa filtración que había habido, que decíamos eh, finalmente que no había sido una filtración, sino que había sido algo eh, que probablemente la propia gente de la industria aceitera había hecho circular para que el mercado vaya entendiendo cuál era el camino que el gobierno iba a tomar y el camino en el cual se había llegado a algún acuerdo. Cuando uno mira el decreto, tiene algunas cosas que yo creo que son interesantes, más allá de que el sistema es claramente un sistema en beneficio del sector exportador industrial, o industrial exportador si prefiere. Cuando uno mira los considerandos del decreto, se encuentra con que el gobierno insiste con que el argumento es, entre otros, la invasión de Rusia a Ucrania, que determinó un fuerte alza en los precios de los combustibles, de la energía y de los alimentos. Habría que decirle al gobierno que en el caso del trigo, el maíz y la soja, ya esa suba que tuvieron los precios internacionales de los granos como consecuencia o afectado como a la cuestión de Rusia y Ucrania, se perdió, se quedó en el camino. Sí es cierto que los precios de la energía siguen siendo importantes y que el mundo está muy preocupado por la suba de esos precios. Pero después hay un párrafo que dice, en los considerandos, repito, que este nuevo mecanismo le va a permitir al Estado recaudar más ingresos fiscales que se van a aplicar a un fondo para la población que necesita. En la Argentina son muchos los que necesitan, pero este argumento lo hemos escuchado ya de manera reiterada en muchas oportunidades en los últimos años. Es decir, se le saca a unos para teóricamente darle a otros, se le saca siempre a los mismos en general y nunca le llega a esos otros que supuestamente el gobierno dice beneficiar. Pero bueno, está dicho en los considerandos y en la propia normativa del decreto. Lo otro que es de adhesión voluntaria, así que los productores podrán decidir si aceptan o no vender dentro de estas condiciones, y que su vigencia es hasta el 30 de septiembre. Pero en el articulado, después queda algo así como dicho que la Secretaría de Agricultura, a cargo del amigo Bailo, podría postergar la vigencia de este sistema. Está dicho en el articulado de la norma. Todos sabemos que la Secretaría de Agricultura tiene una participación decorativa en todo esto, así que seguramente no dependerá de ellos. Eh, por supuesto, también allí, no en los considerandos, ni tampoco en la resolución, pero en las declaraciones de Massa y también de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Industriales Aceiteros y del Centro de Exportadores, se dice que los exportadores en las próximas 72 horas van a liquidar unos 1.000 millones de dólares anticipados y quedará pendiente el resto hasta llegar a 5.000 millones de dólares hasta fines de septiembre. Evidentemente es una apuesta para ver si el sistema funciona o no. Nos anticipamos 1.000 millones de dólares, que es, yo diría, el 50% de lo que razonablemente los exportadores van a liquidar sin este sistema en la Argentina en este septiembre. Y vemos si funciona, seguramente seguirán funcionando, seguirán liquidando. Si no, se apostaron 1.000 millones de dólares que los van a recuperar rápidamente con las propias exportaciones del mes corriente.
Está limitado a declaraciones juradas de venta al exterior nuevas o pasadas. ¿Mm? Acá lo que uno se pierde, porque no hay la información suficiente para analizarlo, es si los exportadores tienen declaradas ventas de soja, de aceite y harina, más allá de las compras que tienen efectuadas en el mercado. ¿Por qué? Porque si ya tienen declaraciones juradas hechas, no necesitan hacer declaraciones juradas nuevas para acceder a este tipo de cambio. Pero sí, el productor tiene que generar ventas nuevas para que al productor le llegue el tipo de cambio. Ahí hay una pequeña diferencia. De todas maneras, con los números que podemos manejar nosotros en base a la poca información que hay clara sobre este tema y que proviene del propio Secretaría de Agricultura, yo diría que prácticamente no hay mucho colchón de los exportadores en declaraciones juradas de venta al exterior anticipadas, de soja, de aceite y de harina, ¿no? Que sería el caso. También se pone un nuevo límite para evitar competencia. Y este es otro dato que cuando yo siempre le hablo de la caracterización del sector a partir de las medidas que se toman desde el gobierno, queda claramente otra vez establecido. Solamente pueden adherir a este régimen los exportadores que en los últimos pasados 18 meses hayan exportado soja, aceite o poroto. Es decir, que si eventualmente hubiera un grupo de exportadores nuevos que quiere participar del sistema, no lo puede hacer. También queda establecido que cuando yo anoto la declaración jurada de venta exterior de soja, aceite o harina nueva, ahora tengo que pagar los derechos de exportación anticipados, cosa que antes no ocurría, porque entraban dentro generalmente del régimen de los 360 días. Ahora, si quiero acceder a este régimen, debo pagar los derechos de exportación ahora. Y como esos derechos de exportación se pagan en pesos, al tipo de cambio vigente al día del pago, al día previo al pago, lo que ocurre es que al tomar un tipo de cambio más alto, el Estado va a recaudar más pesos. ¿Está claro esto? Porque estoy tomando un tipo de cambio de 200 para la soja, una soja que va a valer 70, 75 mil pesos en teoría en el mercado, y que de esa manera entonces el Estado va a recaudar más pesos para crear ese fondo del que les hablaba antes, ese fondo especial. Ahora, para los productores, atención con esto, que no es un dato menor, tiene una trampa. Por eso yo digo, hay dos partes en el artículo, o tres si quieren, una para el Estado, claramente lo puede llegar a beneficiar, otra para los exportadores agroindustriales, claramente los puede llegar a beneficiar, y otra para los productores, que también los puede llegar a beneficiar siempre y cuando las ventas hasta el 30 de septiembre abarquen el 85% de su producción de este año, de la campaña 21-22. Es decir, aquel productor que quiera acceder a este sistema tiene que haber vendido antes del 30 de septiembre el 85% de su producción. Claramente, un mamarracho. Claramente un mamarracho. Después hay una forma de liquidar las operaciones del MAT Barrofex para la posición disponible o septiembre. Y quedaron afuera otros temas que no son menores. Por ejemplo, ¿qué pasa con los feedlots? ¿Qué pasa con la producción de leche? A quienes les va a aumentar mucho el costo si hoy quieren asumir que tienen que comprar mercadería durante el mes de septiembre. Porque, a ver, los vendedores van a pretender que se les pague, lógicamente, el precio del mercado en base a estas nuevas condiciones. Es decir, por supuesto, todo esto con la fiscalización y control de la AFIP. Esto también los productores deben saberlo, pero les repito, para ingresar al sistema, al 30 de septiembre tienen que haber vendido el 85% de su producción. La lógica indicaría que si hay 20 millones de toneladas de soja sin vender, evidentemente de acá al 30 de septiembre, muy pocos son los que están en condiciones de cumplir con este requisito, excepto que salgan todos atropelladamente a vender, y eso habrá que ver qué impacto causa en el mercado. Creo que no va a funcionar. Creo que no va a funcionar. Creo que los agroexportadores apuestan con esos 1.000 millones de dólares, que si va mal, esos 1.000 millones de dólares no los pierden porque es parte de las exportaciones de este mes. Y después ven un nuevo error a costa de los productores. Y si esto fue lo que hablaron en la reunión secreta con la mesa de enlace, que a mí me sigue haciendo mucho ruido, porque tratar temas que afectan a todos los productores, los representantes de los productores, de manera secreta, y donde ni siquiera han informado, según me dicen, adecuadamente a su propia entidad de lo hablado, me preocupa mucho. Entonces, creo que la mesa de enlace debe reaccionar adecuadamente frente a esto. Debe saber de qué lado están los amigos y de qué lado están quienes solo se dedican a hacer negocios, independientemente de que algunas entidades vivan del sustento de esos
cuando en realidad deberían vivir del sustento de los productores. Y no se dan cuenta que esos que les están aportando dinero es plata de los productores. Hasta mañana.